En este video vamos a hablarles un poco sobre las medidas de forma que entran en una estadística descriptiva y Q de Cochrane que entra en una estadística inferencial. Toda la estadística surge por la necesidad de los gobiernos para saber la población, para recopilar datos sobre ella. Por eso existen las medidas que les comenté anteriormente. Vamos a dar inicio con las medidas de forma. ¿Qué son las medidas de forma? Bueno, son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características especiales, como por ejemplo asimetría, simetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento, que la puedan clasificar en un tipo particular de distribución. Por mi parte, yo voy a hablarles sobre las características, errores y sesgos de la medida. Pueden medirse en simetría y kurtosis. La simetría es una medida que nos da una noción sobre la uniformidad de la distribución de los datos alrededor del punto central. Pueden ser distribución simétrica, que es cuando en la curva ambos lados son iguales, entonces forman un eje de simetría. O simetría positiva, que es cuando en la curva se forma una cola hacia el lado derecho, hacia los valores más altos. O simetría negativa, que es cuando se forma la cola hacia el lado izquierdo, hacia los valores más pequeños. También se pueden medir en la kurtosis. La kurtosis es una medida de la distribución de la concentración de los datos alrededor de la media. Puede ser lectocúrtica, que es una alta concentración de datos en la región central, mesocúrtica, que es una uniformidad de datos, y platicúrtica, que es una baja concentración de datos en la región central. Errores y sesgos: errores de cálculo, errores de interpretación y sesgos de estimación. Las medidas de forma se pueden utilizar para evaluar la normalidad de datos, ya que a veces los datos sugieren una distribución normal, pero cuando se salen de los rangos de asimetría significativa o hay una kurtosis muy diferente a cero, se tienen que aplicar pruebas no paramétricas, también para identificar patrones atípicos o distribuciones especiales. Entre estas están asimetría positiva, asimetría negativa, kurtosis alta, kurtosis baja, para mejorar modelos predictivos y de análisis estadísticos, para tomar decisiones basadas en la distribución de datos, para reportar resultados de una forma más compleja, para ver si no hay sesgos o evitar estos. También podemos decir de que nos ayudan a validar los supuestos estadísticos. También nos ayudan a entender cómo se distribuyen los datos gracias a la simetría. Y también para comunicar hallazgos con más precisión. La simetría mide qué tan simétrica es la distribución de datos en relación a su media. La kurtosis mide la concentración de los datos en torno a la media y a la presencia de valores extremos. En conclusión, las medidas de forma simétrica y la kurtosis permiten describir la distribución de los datos, identificar sesgos y también la toma de decisiones estadísticas adecuadas. El análisis en la metodología de la investigación es importante, ya que influye en la selección de pruebas y en la interpretación de los resultados. En este caso tenemos una de las principales medidas de forma, que sería la simetría. Para este caso tenemos un conjunto de datos que serían las notas de un examen. En este caso necesitaríamos sumar todos los datos y dividirlos por el número de los que son. Sería 817. Para aplicar en la desviación estándar necesitaríamos calcular la diferencia entre cada uno con el resultado anterior al cuadrado. Entonces, para esto nos da el resultado y nos queda 1,77. Y habría que aplicar el mismo proceso, solamente que al cubo. Y luego para la fórmula de la asimetría tendremos que se calcularía el 1,77 al cubo para que nos dé 5,55, y esto multiplicarlo por el número de valores, que sería 6, para que nos dé 3330, para luego el resultado que nos dio anteriormente de cúbico dividirlo por esto y que al final nos dé menos 0,61, demostrando una asimetría negativa. La prueba Q de Cochrane es un test estadístico no paramétrico que se utiliza más que todo para determinar si existen diferencias significativas en proporciones o respuestas dicotomáticas entre 3 o más muestras relacionadas. Es especialmente utilizada
en casos en el que el diseño del bloque está aleatorizado y la respuesta de este o la variable solo puede tener dos respuestas. En este caso podría ser sí y no. Esta prueba fue desarrollada por el estadístico de origen escocés William Gemmell Cochran y publicada en 1950. Cochran fue un pionero en el desarrollo de las técnicas estadísticas dentro de la biología y de la medicina, y hasta el día de hoy su trabajo ha tenido impacto relativo entre nuestras generaciones y entre la estadística relacionada con biología y medicina. Dentro de las características del Q de Cochran podemos decir que sigue una distribución de chi cuadrado de k menos 1 grado de libertad. Su hipótesis nula establece que no hay diferencia entre las proporciones de las condiciones evaluadas. En cambio, su hipótesis alternativa nos dice que por lo menos una de ellas sí será diferente. Con respecto a su cálculo, se utiliza la variabilidad entre las proporciones y las condiciones. Se utilizan las respuestas afirmativas de los sujetos. Sin embargo, la prueba de Cochran no está totalmente libre de sesgos. Puede verse afectada por una pequeña cantidad o una pequeña muestra que compromete la aproximación de la distribución chi cuadrado. También puede perder la validez si las observaciones no son independientes. Con respecto a las respuestas, también puede verse afectado si hay pocos sujetos. La prueba Q de Cochran se utiliza cuando se desempeñan proporciones de respuestas dicotómicas como sí o no en 3 o más muestras relacionadas. Es especialmente en diseños donde los mismos sujetos son evaluados bajo diferentes condiciones o tratamientos, como por ejemplo evaluar la eficiencia de 3 tratamientos para la migraña. Este enfoque nos permitiría a la área de salud tomar decisiones informadas sobre qué tratamiento podría ser más beneficioso para un paciente de migraña. Donde nuestra fórmula va a ser n es igual a z al cuadrado por p en paréntesis 1 menos p entre e al cuadrado, donde n va a ser igual al tamaño de muestra necesario, z el valor cítrico de la distribución normal estándar, que generalmente es de 1.96 para un intervalo de confianza del 95%. P va a ser igual a la estimulación de la proporción de la población. Si no se conoce, se usa 0.5 como un valor conservador. Y E va a ser igual al margen de error deseado. El Q en el nombre hace una referencia a la parte de la fórmula que involucra la estimación de la variabilidad de la población, específicamente en el 1 menos p, que es la complementaria de la proporción. Bueno, yo le explicaré un ejemplo del método Cochran. Como ejemplo tenemos 5.000 estudiantes que va a tener que conocer la preferencia entre el café y el té, un 95% de confianza y el 5% de margen de error. Primero tendremos que usar lo que es la fórmula general, haciendo una corrección que sería n igual a 1.96 al cuadrado, que eso vale lo que es la z al cuadrado. Luego tenemos el 0.5, lo que equivale al p, y el 0.5 lo que equivale al q, entre e al cuadrado, que es el 0.05 al cuadrado. Lo que nos da de resultado es 384 en la corrección. Ya al segundo paso, que tendremos que hacer una corrección para la población finita, dando un número ajuste para las encuestas, lo que es n a lo que nos dio el resultado 384 entre 1 más 384 entre 5.000, que utilizaremos lo que es estudiante, igual a 384, dando resultado a esto nos da 1.0768, lo que nos da al final de la respuesta es 357. Como respuesta tendríamos pasar encuesta a 357 estudiantes
Como conclusión del método Concre, nos ayuda a estimar lo que es el tamaño de muestra, necesitando un resultado representativo de las encuestas. Si ya tenemos una población muy grande o infinita, tenemos lo que es la fórmula general y la fórmula de corrección que nos ayuda a ajustar lo que es el número de las encuestas.